Sí, Ya. todo bien. Sí, todo bien. Ok. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla, en el ciclo de las charlas auspiciadas por el Magíster en Información Financiera Contable, admisión 2024. Eh, bueno, hoy tenemos una charla, si puedes avanzar, Leonardo. Una charla en información de sostenibilidad, contexto actual y desafíos futuros. Tenemos el agrado de tener dos especialistas en el tema. Dina Mex, que es directora ejecutiva y fundadora de Colibrí Sustainable Future, miembro de Chapter 0 del Instituto de Directores de Chile. eh, y Dina tiene un máster en responsabilidad social corporativa y un máster en innovación y emprendimiento, ambos de la Universidad de Barcelona. Y también tenemos Harold López, académico de nuestro magíster, PhD en Accounting de Purdue University y profesor de inversiones y finanzas sostenibles. Así que muchas gracias a ambos por estar presentes hoy día en nuestra charla. Bueno, este tema de sostenibilidad no es aleatorio, tiene que ver con nuestra malla curricular. Así que sí, Leonardo, avanza la PPT, por favor. De hecho, se enmarca, todos los temas que hemos tenido en el ciclo de charlas se enmarcan en los temas que tocamos, los tópicos de nuestro magíster. En particular, reporte de sustentabilidad es uno de nuestros cursos de profundización y amplitud y un tema que que es muy relevante. O sea, ahí Dina nos va a contar y Jaro nos van a contar que esta semana tenemos algunas noticias sobre el tema, pero voy a dejar que nuestros panelistas ahonden más en esta información. Así que vamos a empezar y yo me tomé la libertad de dar un overview. No es porque yo sea experta, pero vengo llegando a una conferencia. La semana pasada estuve en el annual meeting del American Accounting Association y el tema central de la conferencia fue justamente ESG reporting y es más, assurance, o sea, el aseguramiento de calidad de los reportes. Entonces vengo llegando con toda esta información y si Leonardo me ayuda, puede avanzar en la PPT. Esta slide que la puse aquí, de hecho, en un panel que yo estuve de moderadora, fue presentada por la profesora Joanna Krasodomska de Polonia, y ella nos hacía un overview de todo lo que es la regulación de ESG Reporting, y que la verdad se ve súper abrumadora, porque si uno piensa todos estos set de estándar, eh, se ve como mucho. Entonces ella nos explicó un poco lo que le entendí y después le voy a dejar la pelota a nuestros panelistas. Eh, Ella habló que podíamos pensar en tres tiempos. En el pasado, esto partió en los 90 con los GRI, el Global Reporting Initiative, y luego ya en los 2000 tenemos el Carbon Disclosure Project, después el European Financial Reporting Advisor Group, inició todo lo que es el European Sustainability Reporting. Entonces, tenemos todo eso en 2006, el 2010 salió la ISO 26000, y así tenemos muchos que tienen que ver con la década del 2000, básicamente. Pero ya hoy día tenemos más integrado en el ISSB, que integró el TCFD, el CDP y el CDSB, se integraron en lo que está bajo la IFRS Foundation. Y bueno, tenemos por otro lado el European Commission sigue con sus estándares. Y el GRI también sigue con sus estándares, ¿no? Entonces ella nos hablaba que hoy día podemos pensar en todos estos sets de estándar y además se está agregando eh, la SIC de Estados Unidos con su estándar que todavía no se aprueban, pero está en proceso. Y por otro lado, hablaba también ella que en el futuro se esperaba una interoperabilidad entre los diferentes estándares. Entonces acá yo voy a dejar que nuestros panelistas nos expliquen dónde estamos nosotros, porque aquí uno ve todo este set de estándar y la verdad hay mucha información. Entonces ahora vamos a comenzar con Dina, con su exposición y nos va a contar de la perspectiva chilena. Gracias, Dina, por favor. Deja nada más de compartir, Sandra.
Mira, por alguna razón. Hola, buenas tardes. Recién ensayamos y resultó lo más bien compartir la presentación, pero en este minuto no. Acá está. Perfecto, compartir. Denme un segundito. Bueno, me presento, mi nombre es Dina Mex. Llevo 20 años en el tema. La verdad es que vi la evolución de estos estándares. ¿Por qué por qué vi la evolución de estos estándares? Porque me he dedicado a la asesoría en estos temas por 20 años. Em, ¿Desde qué lugar? Desde la asesoría a grandes empresas y bueno, fui viendo cómo iban llegando nuevos impulsos y nuevos drivers a las compañías para divulgar, para generar estos reportes de sostenibilidad. Y obviamente inicialmente eran todos voluntarios, hoy día algunos todavía siguen siendo voluntarios en algunas industrias. Eh, pero es interesante ver básicamente lo que nos ha presentado Elizabeth de estas, entre sopa de letras, complejidad que se ha ido dando y las fuerzas que están de una u otra manera dominando, entre comillas, podríamos decir el tema. Y de eso es lo que vamos a conversar muy rápidamente hoy día, desde una mirada también desde el directorio, porque qué es lo que está pasando hoy día, y por eso es interesante ver qué está pasando con la divulgación en Chile. Eh, Han ido emergiendo también nuevas regulaciones, nuevas exigencias que han hecho que los directores de grandes empresas, de medianas empresas, tengan que tomar un rol en la divulgación en sostenibilidad, así como lo han tomado y lo han tenido en la divulgación financiera, han tenido que tomar un rol y hoy día podríamos decir que está un poco en transición todo lo que está ocurriendo. Lo que yo les vengo a contar hoy día es desde Colibrí o Key Sustainable Future, eh, que es la consultora con la que trabajo hoy día, a la cual soy socia fundadora. Chapter Zero, de donde soy miembro también, y en el Instituto de Directores, donde hoy día soy parte del programa de ESG. Un poquito primero es mostrarle los números. En este año se publicó esta radiografía de los directorios por la acción climática que hizo preguntas respecto a sostenibilidad, ESG y la acción climática. Y se hizo esta encuesta a directores en Chile. Eh, ¿Y qué es lo que se quería un poco entender? ¿Cuál es la visión que ellos tenían respecto de su rol y su responsabilidad en estos temas? Y lo interesante es que un 58% considera que sí tienen que tener un rol y una responsabilidad en torno a este tema, pero cuando vamos a ver las estadísticas internacionales, vemos que estamos bastante más atrás, bastante más abajo, y sobre todo si lo comparamos con empresas en Europa, los directores en Europa ya hace muchos años que saben y sienten que es una responsabilidad de ellos. Entonces, aquí un poco fuimos desagregando, aquí hice un extracto de esta radiografía, si ustedes quieren, esta es una radiografía que es pública, está en internet. Pero es interesante ir viendo cómo en los directorios en Chile, los que participaron en esta encuesta al menos, dicen que solamente un 33% de los encuestados tiene un comité que analiza estos aspectos y un comité del directorio. En cambio, un 65% no tiene ningún comité. Después vamos a ir viendo qué es lo que nos está diciendo la norma que se aplica a las empresas reguladas y que por supuesto después eso baja a la mayoría de las empresas en Chile en relación a estos temas. La otra pregunta es si cuentan o no cuentan con un plan de capacitación y infelizmente un 76% no tiene o no cuenta con un plan de capacitación. Eh, y lo tercero es si hay algún tipo de evaluación de desempeño a los ejecutivos vinculados a este tema y tampoco
tenemos un 71% de los encuestados que dice que no cuentan con eso. La verdad es que esta radiografía es bastante dura, podríamos decir, pero es real. O sea, esto es lo que hoy día está ocurriendo en Chile. ¿Y por qué ha sido un poco más lento que en otras partes del mundo? Eh, Puede ser porque somos un país que estamos aislados, puede ser porque somos un país que está bastante lejos de Europa, que es el que más está impulsando estos temas. Eh, y también de una u otra manera las industrias que han estado más exigidas, tal vez no están participando en esta conversación. Eh, en general en Chile, en la historia, las industrias que más han avanzado en los temas de sustentabilidad y de reportabilidad, que es lo que nos convoca, son las más expuestas y más relacionadas tanto a la naturaleza como a la comunidad o los temas sociales. Entonces estamos hablando de la gran minería, ha sido pionera, eh, la industria forestal, las industrias acuícola, pesquera, han tenido que avanzar un poco más rápido que otras industrias. Eh, ¿Qué es lo otro interesante y por qué pongo, después vamos a ver por qué pongo esta pregunta? Eh, Porque toda la normativa, y después lo vamos a hablar en detalle, está hablando de que sostenibilidad y la divulgación en sostenibilidad se refiere a los riesgos y oportunidades para el negocio, ¿ya? Hay muchas personas, y por eso hay una gran confusión, que piensan que sostenibilidad son acciones filantrópicas, acciones sociales. Hay otros que piensan que sostenibilidad es temas ambientales solamente. Y en realidad es una mirada mucho más amplia, y a lo que nos va a llevar la regulación en Chile es a que son los riesgos y oportunidades, tanto de cambio climático, pero como de sostenibilidad, que son los que tenemos que divulgar, sobre todo al mundo inversionista. Entonces, ¿qué es lo interesante en esta pregunta acá? Solamente un 35% está divulgando los riesgos y oportunidades relacionados al clima en esta pregunta a sus stakeholders externos. Y lo otro interesante es que son de estos, de los que respondieron que sí lo hacen, un 68% son empresas reguladas y un 52% son empresas con matrices internacionales. Entonces, vamos viendo, vamos armando que por un lado tenemos los sectores económicos, los sectores donde están eh, operando estas empresas son distintos y han tenido distintos drivers para incorporar estos temas, pero también las empresas reguladas, esta es una encuesta bastante reciente, dado la regulación que ha ido emergiendo en Chile, han tenido que divulgar más, y las con matrices internacionales históricamente han sido mucho más activas en los temas de divulgación. Y después, cuando vemos en relación a la divulgación misma, cuáles son los estándares, cuando recién Elizabeth nos mostraba todo lo que hay, bueno, la gran mayoría está divulgando en torno a los ODS, que en realidad no es un estándar de divulgación, de hecho, no está considerado como tal. Eh, Después un 20% está divulgando en torno a la 461, y le sigue GRI. Y GRI, después vamos a explicar un poco cuáles son las diferencias de enfoque que tiene GRI. GRI es un estándar que nació en Europa y tiene una mirada mucho más de una materialidad de impacto multi-stakeholders. O sea, es un estándar de divulgación que pide que las empresas divulguen sus impactos a todos sus stakeholders y le comunique esto a todos sus stakeholders. Sus stakeholders son sus grupos de interés. ¿Qué es lo que significa? Que muchas veces se generan entonces reportes de sostenibilidad eh, bajo GRI, que es un estándar voluntario, de divulgación voluntaria, pero que son bastante amplios y están divulgando a muchos públicos de interés, por lo tanto son bastante complejos de entender a veces. Y después
en cuarto, quinto y sexto lugar vienen estándares que le están hablando más al mundo financiero y están hablando más desde riesgo y oportunidad, junto con la norma de carácter general 461, que también lo que busca es hablarle al mundo financiero y también de riesgo y oportunidad. Entonces, cuando empezamos a comparar estándares es bastante complejo. Y después se suman algunos estándares que son sectoriales, que la verdad es que de divulgación hay pocos, son más bien estándares de desempeño los que hay sectorial. Eh, Ahora, lo sorprendente es que la mayoría no considera, de los que no han divulgado, no tienen o sea, no tienen un estándar o un marco de divulgación, no ha considerado que sea un riesgo para la empresa ni no tener ningún estándar. La verdad es que el estándar va a ir ayudando a que la compañía se ordene, a que pueda ser comparada las cifras, a que puedan ser estandarizadas nuevamente y sean entendidas por el público objetivo al cual uno quiere divulgar. Ahora, aquí nos vamos a meter un poquito más en los riesgos. ¿Por qué? Porque ya les anticipé lo que les voy a mostrar más adelante de que en Chile la normativa lo que apunta es a la divulgación en sostenibilidad respecto de riesgos y oportunidades, tanto en sostenibilidad ampliamente como en los temas climáticos. Y esta es una encuesta que hizo el Instituto de Directores también, se publicó este año. Eh, Aquí participaron 240 directores, como aparece ahí, y lo interesante es que acá ya aparece como riesgo los temas climáticos, la escasez hídrica, aparece en un cuarto lugar. El primer lugar aparece la falta de cohesión social y polarización política como uno de los posibles riesgos para este año 2024 para las empresas. Eh, la proliferación de economías criminales o actividades ilícitas, los ciberataques y ciberseguridad. Si nosotros vemos desde la perspectiva de la sostenibilidad, aquí estamos hablando que los principales riesgos son parte de temas de sostenibilidad, como el cambio climático y como la falta de cohesión social y polarización política. Si bien hay que hacerle un pequeño como desgrane para relacionarlo bien con la sostenibilidad, ahí se está hablando mucho de confianza, eh, confianza público-privado, confianza entre las empresas y la sociedad civil, son parte de los temas de sostenibilidad. Y bueno, acá este es una mirada que me interesa mucho y que ustedes la vean. Acá, esta es una encuesta que hace el World Economic Forum todos los años. Nosotros la venimos siguiendo de los últimos 15 años. Eh, y lo sorprendente es que cuando se empezó a hacer esta encuesta, se preguntan a líderes y a otros stakeholders globales, 1.400 personas participan en esta encuesta, cuáles son los riesgos en general que ven para el negocio. Y si ustedes van a las primeras encuestas, a los primeros resultados que se hacían, la gran mayoría eran en aspectos económicos. Si ustedes se fijan, están las categorías de riesgo: económico, ambiental, geopolítico, social y tecnológico. La gran mayoría eran económicos y uno que otro social o geopolítico. Eran la mayoría azules. Ustedes veían estas cajitas azules. Y hoy día cada vez van introduciéndose más temas ambientales, bueno, los temas tecnológicos también, pero lo que preocupa es que de aquí a 10 años los cuatro principales temas son ya netamente ambientales. ¿Y por qué quiero bajar a los riesgos globales? Porque nuevamente, si lo que tenemos que hacer es divulgar y lo que vamos a tener que divulgar y prepararnos para divulgar es respecto de los riesgos y oportunidades, bueno, hay que ir eh, bajando este lenguaje a lo concreto y viendo cuáles son los riesgos globales y cuáles son los riesgos particulares acá en Chile y después ir viendo cuáles son los riesgos en mi negocio. Pero hoy día no vamos a hacer una clase de reportería, pero sí que es importante ir viendo estos temas en general. Y aquí
quiero hacer un zoom a las empresas reguladas en Chile. ¿Por qué? Porque son finalmente las que van impulsando o van a estar impulsando los próximos años. Aquí a lo que hablamos es de la divulgación, de los reportes, de los estándares. eh, y las empresas reguladas, dado que la CMF está hoy día trabajando en poder incorporar los riesgos relacionados con la sostenibilidad en las herramientas de divulgación y en los sistemas de gestión de riesgos del sistema financiero. Hoy día lo que hizo fue definir una norma, un estándar, la norma 461, que me imagino que más de alguien la habrá escuchado, y lo que está tratando de hacer es ordenar, o sea, ya lo hizo. Esto fue en el 2021. ¿Qué es lo que hace? Define exigencias de información y de divulgación en sostenibilidad, o sea, no financiera, eh, para emisores de valores de oferta pública y para otras organizaciones y empresas fiscalizadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reestructura la memoria. ¿Y cómo la reestructura? A través de esta figura que tenemos aquí, que define qué es lo que debe contener una memoria financiera, que ahora son memorias integradas, memorias anuales. Y ahí va desmenuzando y detallando específicamente qué es lo que se debe contener y cómo se debe estructurar. Ahora, el punto 3 es bastante mandatorio porque dice que esta debe ser aprobada por el directorio de la entidad, y ahí es donde se genera este gran cambio que los directorios en Chile, bueno, han tenido que incorporarse en esta conversación de divulgación. Lo que tenemos acá en rasgos generales es que está diciendo y adhiere, sugiere marcos o estándares internacionales para ciertos aspectos. Para el gobierno corporativo habla de TCFD, y TCFD es un estándar de divulgación, es un grupo de divulgación que existía eh, en relación a los temas climáticos, a los riesgos climáticos, ¿ya? Pero TCFD, vamos a desmenuzarlo un poquito más adelante, es bastante preciso en cómo se debe estructurar la empresa, cómo debe gestionar los riesgos la empresa y cuál es el rol que debe tener el directorio y la alta dirección en relación a los riesgos y oportunidades climáticas, y que después vamos a ver cómo esto fue migrando. También dice la 461, esta norma de carácter general, de que debe adherir o puede adherir a GRI y a Value Reporting Foundation. Después vamos a ver que todo esto ya tuvo bastantes cambios. Y después va desmenuzando en estrategia, personas, modelos de negocio, gestión de proveedores, a qué estándar debieran seguir las empresas, para terminar en lo que es los indicadores de cumplimiento sectoriales que los define SASB. Eh, pero finalmente lo que hace la norma de carácter general es definir un estándar y definir un nuevo foco. Dice, acá las memorias lo que tienen que hacer es hacer una materialidad financiera. Cuando la gente habla de materialidad, como que suena una palabra complejo, es una priorización. Yo tengo que priorizar para el negocio y para el mundo financiero cuáles son mis principales riesgos y oportunidades, y de eso es lo que yo tengo que divulgar. Entonces, lo que me van a hacer todos estos estándares es ayudarme a ordenar cómo yo hago esta priorización, porque SASB me va a decir en mi industria o en mi sector económico cuáles son las prioridades que tiene el mundo financiero. Y aquí no vamos a profundizar tanto en esto, pero sí aquí es ir viendo cuáles son las diferencias con lo que había antes. Entonces, la materialidad fue cambiando, que ya lo expliqué. La divulgación también ha tenido
ha tenido ciertos cambios, ahora es mucho más precisa. Eh, pero lo tercero es que la gobernanza está en el centro. Y la gobernanza está en el centro significa que el directorio se tiene que involucrar más, tiene que no solamente definir, sino que tiene que gestionar y monitorear algunos riesgos. Por eso ahora hay muchas más compañías que están introduciendo los temas de riesgo en su gestión. Y introduce algunos temas que no nos vamos a detener, como finanzas sostenibles y como cambio climático. Una de las cosas importantes también que hace CMF y que ha impulsado últimamente es define el cambio climático como un riesgo financiero. Por lo tanto, le pide a las empresas que hagan no solo divulgación, sino que gestión de ese riesgo, como sobre todo en algunos sectores económicos que están más expuestos, desde la mitigación como de la adaptación. Y bueno, da esta pauta de que hay indicadores de sostenibilidad por industria y aquí especifica muy exactamente cómo se tienen que reportar y explicar. Esto tuvo una entrada en vigencia gradual. La CMF ha sido bastante cuidadosa en cómo esto ha ido introduciéndose, eh, y va a seguir generando cambios que ya los vamos a ver, que eso es lo que viene hacia el futuro y hacia adelante. Eh, pero ahora quiero detenerme un poquito en cuál es el espíritu que tiene TCFD, que es de una u otra manera uno de los marcos rectores para que puedan entender bien a qué se refieren estas divulgaciones. Lo que hace TCFD es decir que la gobernanza tiene que estar gestionada, o sea, tiene que estar gestionando los riesgos y las oportunidades en temas de sostenibilidad. Habla de la estrategia, o sea, va concadenando todo, desde la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgo y los objetivos y metas. Todo tiene que ir en torno a los riesgos y oportunidades en sostenibilidad o climáticos. Y los climáticos son para las industrias que están más expuestas. Eh, pero al final dice, aquí no se trata de estar divulgando las acciones que yo hago, no se trata de estar divulgando eh, filantropía. Aquí estamos hablando del negocio, aquí estamos hablando de cómo el negocio tiene sus riesgos y cómo está mirando los temas de sostenibilidad desde esa vereda. Por lo tanto, genera un giro y este giro no fue bien entendido por muchas compañías que en realidad se saltaron la parte donde decía que había que divulgar bajo TCFD, dijeron, bueno, más adelante. Por lo tanto, sumaron muchas empresas, lo que se hizo fue sumar los reportes de sustentabilidad o sumarle las memorias que hacían antiguamente algunos aspectos de sustentabilidad. Pero en realidad lo que está pidiendo la CMF, y por eso cuando aparecen noticias respecto de esto, es que no está cómoda porque no está representado el espíritu. Y el espíritu es, bueno, en los riesgos y oportunidades son lo central. Y bueno, lo que ha estado ocurriendo es que TCFD, SASB, Integrated Reporting y este cuarto estándar que es el Climate Disclosure Standard Board, todos ahora confluyen a IFRS. TCFD es una mesa de trabajo que ya no existe, ya no está operando. Entonces, los nuevos estándares que tenemos aquí, que es el S1 de sostenibilidad y el S2 climáticos, ya incluyen TCFD, ya están, el SASB se actualizó para que pueda estar homologado. Entonces, la verdad es que hoy día el futuro va hacia acá. Aquí hay un poquito más como de explicación a qué se refiere. La S1 en realidad son los requerimientos generales en sostenibilidad y si es que la empresa le aplica el tema de cambio climático, tiene que avanzar a los requerimientos climáticos de la guía S2 y después SASB va aplicando a los temas materiales o los temas prioritarios que ya dijimos que los íbamos a priorizar, que están como en temáticas más específicas, pero siempre hay que acordarse que lo más importante es cómo se pone la mirada de riesgo y oportunidad.
Y aquí vamos a pasarlo muy rápido porque creo que ya estamos llegando al tiempo. Eh, Como para que se acuerden de que vamos a tener que migrar de una materialidad de impacto a una financiera, que esto es lo más importante. Y dos noticias que fueron muy importantes. Uno, la queja que hizo la CMF, que las memorias son muy extensas y con información poco clara. Yo creo que eso es súper importante tenerlo presente. Y hoy día que aparece esta noticia en el diario financiero que habla que la CMF ya ha puesto en consulta una actualización de esta normativa de carácter general. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está poniendo en consulta para que se migre a IFRS eh, S1 y S2. Esto ya va a ser para los ejercicios del 2026. Y aquí les voy a dejar, pero ya no tenemos más tiempo, de cuál es la diferencia. Esto es lo que aparece en el documento de consulta, la diferencia entre la normativa vigente de hoy respecto de lo que va a venir, que son las NIF. Las NIF S1 y NIF S2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que había, que está aquí en la norma de carácter general 461, con las nuevas NIF que están emergiendo? Y en realidad el foco es riesgo y oportunidad del negocio. Así que ahí los dejo y doy la palabra a Eli. Gracias, Dina. La verdad es mucha información. Y justo esta semana salió el documento de la CMF, así que súper atingente nuestra charla. Bueno, ahora vamos a Justo tener hoy. la perspectiva de Harold López, que es académico y profesor de hecho, y finanzas, o sea, inversiones y finanzas sostenibles. Así que, Harold, por favor. Sí, estoy tratando de compartir el PPT. Por ahí, ¿lo ven? ¿Se ve la presentación? Sí. Buenísimo. Hoy, muy interesante. Estos temas son entretenidísimos para mí. Todas las cosas que estaba hablando Dina, como quería como aportar algo, preguntar. Así que genial. Yo sabía que ella iba que Dina no iba a hablar de la perspectiva desde el directorio y de todos los estándares, cómo está evolucionando. Entonces, y a mí me dijeron, a pesar de que soy profesor del curso de finanzas sostenible en distintas universidades, que lo viera más desde la perspectiva de la contabilidad, del rol del contador más que un curso de finanzas propiamente tal, que Dina ya cubrió varias cosas de las que hubiera dicho. Entonces, simplemente quiero cubrir unos 5.000 años de historia en el poquito tiempo que, no, que me dijeron que lo hiciera. Básicamente la profesión antigua, los contadores, que ya mencionar es algo muy antiguo que existe, no sabemos desde cuándo, pero lo que sí sabemos es que todas las civilizaciones exitosas la han tenido. Lo que vemos aquí al lado izquierdo es básicamente un balance de una explotación agrícola en Babilonia. Yo no entiendo babilonio, pero los los arqueólogos que la descubrieron y vieron es básicamente está midiendo lo que tiene en su inventario, ¿sí? Hace mucho tiempo. Y este de acá, que es un poco más cercano geográficamente a Chile, es un quipu inca. No sé si ustedes saben, hay gente tal vez del norte aquí de Chile, pero esto se usaba para registrar números, para llevar las cuentas a través de nudos. Y esto, ¿por qué lo puse? Porque se cree que no sea verdad, porque esto es muy antiguo, pero la civilización inca es la única civilización avanzada que no tenía un sistema de escritura como la otra. Pero a pesar de que esta civilización no tenía sistema de escritura, sí tenía sistema de contabilidad. Entonces, algo real, no se puede decir que fueron exitosas por la contabilidad o porque eran exitosas, hizo generar la necesidad de tener un sistema de controlar sus recursos, pero claramente está ahí desde que necesitamos administrar y eh, es tan antigua como nosotros mismos. Luego nos dimos un salto, aquí voy a dar como eh, unos milenios
que a veces se le llama al padre de la contabilidad moderna, que es Luca Pacioli. Algunos dicen que la inventó, la contabilidad moderna, o la partida doble, que usamos normalmente los que han estudiado contabilidad han tenido que sufrir con esto del debe y el haber, pero en realidad él lo que hizo fue una recopilación. Él era un matemático, hizo un libro de matemática, un libro de texto. Y de pronto, y en uno de sus capítulos, un ensayo, era sobre números positivos y negativos, en una época que se usaban los números romanos, ¿sí? Y mostró como ejemplo de los números positivos y negativos lo que hacían los mercaderes venecianos, que era el centro del comercio en Europa en esa época, como una forma de mostrar las cosas eh, como en un espejo, ¿sí? Todo lo que se escribía en un lado se escribía en el otro y era un excelente mecanismo de control. Estamos hablando del fin de la Edad Media, cerca ya del descubrimiento de América, el Renacimiento, y tenemos que poco antes de esto se inventó o se reinventó la imprenta. Claramente el libro más impreso era la Biblia, en un tiempo muy religioso, con eh, que realmente la iglesia regía todo y de hecho por eso se ocupaban los números romanos, los sacros números romanos y no los números arábigos. Eh, pero en ese ejemplo es que tenía básicamente, o como les decía, el libro más impreso fue la Biblia. El segundo libro más impreso no era el libro de matemáticas, sino que el ejemplo que él daba sobre los mercaderes de Venecia. Y eso se expandió por toda Europa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de control extremadamente útil que desde que lo existe o se ocupa de forma masiva desde finales del siglo XV, han pasado 5 siglos o más y lo seguimos ocupando igual. Y eso que ahora existe el cero, existen los números negativos, existe un montón de otras cosas que en esa época, cuando se ocupaba, no existían, pero es un mecanismo de control extremadamente útil para tomar decisiones que nos sirve para llevar la información. Bueno, seguimos avanzando en la historia y los contadores o la profesión contable siempre ha cargado con ciertos estereotipos, ¿sí? Yo puse ahí una foto de un contador ahí con la visera, anotando, siempre tenemos que ser como muy ordenaditos, se supone. Y eso por lo menos ha mejorado un poco. Eh, Ayer busqué una foto en Google con imágenes. Ya al menos no tienen visera, pero todos son como bien aburridos, ¿sí? Es como bien ahí, como tratando de calentándose la cabeza con una calculadora. Es como el estereotipo. Pero, y además, como que siempre dicen que ojalá, como que fueran un mal necesario los contadores, de una forma de que cada vez que sale una nueva tecnología es como que, ay, con esto se desaparece el contador, ya no voy a necesitar al contador. Cuando salió un computador, ya llevaba ahí todos los registros ahí mismo, entonces, ¿para qué voy a tener un contador? ¿Sí? El Excel, ¿para qué decir? Planillas de cálculo, ya no se va a necesitar el contador si lleváis toda tu contabilidad ahí en las planillas. Eh, los ERP salieron después, en realidad es que hay mucha información, pero el ERP en realidad me va a ayudar a juntar todo esto y lo voy a llevar. Y ahora, obviamente, ¿de qué estamos hablando todos? De inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también se supone que va a eliminar al contador porque ahora todo lo que hace el contador, recopilar información y entregar los informes, lo hace la inteligencia artificial. La verdad es que toda esos augurios de que íbamos a desaparecer los contadores, lo único que han hecho es que el rol ha cambiado. El rol ya no es de registro, el rol no es necesariamente hacer de que las cosas cuadren. Uno se fija que el sistema de información tenga coherencia interna, cosa de que te avise si no cuadre, si esto no cuadra, y un rol mucho más de ser un asesor dentro de la empresa sobre cómo te pueden impactar distintas cosas, muchas veces adelantándose en vez de solo reportar lo que pasó el año pasado, adelantarse a los hechos para ayudar justamente a la toma de decisiones. Voy más o menos rápido, pero esa es como la idea. Y con esto también hablar un poquito de cómo las cosas han ido avanzando. Yo cuando era estudiante de universitario, yo tomé un curso que era un curso nuevo, porque aquí un disclaimer, que yo era compañero de la Universidad de Elizabeth, pero en realidad ya siguió, hubo un cambio de malla, ya siguió por la antigua, yo por la nueva. Y yo me acuerdo que tuve un curso que se llamaba Contabilidad Internacional.
que ya no existe, obviamente, porque todos tenemos esta contabilidad internacional, pero justamente se trataba de esto de las NIF o las IFRS, que eran esta cosa que se ocupaba afuera, ¿sí? ¿Y por qué se generó esta cosa? Básicamente por la globalización, las necesidades, muchas empresas reportaban en muchos lados, no sé, por Endesa España, se compró Enercia aquí en Chile, tenía que reportar según los estándares de la SBS aquí en Chile, o perdón, del Colegio de Contadores que lo exigía la SBS. Luego tenía que traducir eso como la filial a España y también eh, tenía, transaba ADR en Estados Unidos, entonces también los tenía que devolver para allá. Y FRS básicamente lo que vino fue a solucionar el problema de demasiados estándares con demasiados sistemas de información y replicación de procesos para generar esta información y además reducir las limitaciones de acceso, de inversión, costo de financiamiento. Si hay un inversionista, un potencial inversionista sentado ahí en un terminal de Bloomberg en Hong Kong, en Hamburgo, y va a mirar y va a decir, aquí hay, escuché que el litio es como una buena oportunidad donde se está produciendo, vamos a ver a Chile, me acerco y digo, pero estos estándares financieros están preparados según la norma chilena. ¿Me dedico realmente a estudiar lo que dice la norma chilena? ¿Contrato un asesor chileno que me lo traduzca para saber lo que hay? Todo eso genera fricciones. Y FRS vino básicamente a eso, a mejorar la comparabilidad. Y a veces uno dice, chuta, el estándar que tal vez nos queda es muy amplio porque o no trata de cosas que vemos aquí en Chile, sino que está en otros tipos de economía, pero los beneficios son claramente mucho mayor que los costos. Eh, y Y sobre el punto de la información y cómo se genera, ahí nos mostró Dina, como y también Elizabeth al principio, toda esa gran sopa de letras. Cuando uno se mete al mundo de la sostenibilidad, lo primero que a uno lo golpea mucho son las siglas. Como hay siglas para todo y uno se marea y como que dice, chuta, uno se siente un poco tonto, ignorante por no saber de qué están hablando cuando se habla con tantas siglas. Pero al final esto uno se acostumbra como en todo. Y lo que quería poner aquí es que esta información de sostenibilidad, y también lo dijo Dina en su presentación con respecto a los riesgos financieros que pueden poner en las empresas, es que de hecho la información de sostenibilidad es información financiera, no es algo aparte. De hecho, cuando se habla de ESG o ASG en español, es que eso viene de un reporte financiero, de un reporte de un grupo que fue convocado por Kofi Annan de las Naciones Unidas, a un grupo de banqueros, de compañías de seguro, de administradores de fondos, que dijo, ¿sabe qué? Necesitamos tener como, ojalá un mejor mundo, pero los flujos de capital están dedicados a otra cosa. ¿Cómo podemos hacer para tratar de mover estos flujos de capital? Y este grupo de gente del mundo financiero eh, hizo este reporte que está aquí, que es el año 2006 si no me equivoco. Y básicamente lo que ahí dicen, o dice ahí abajito, se ve chico, pero dice recomendaciones de la industria financiera para integrar mejor la información social, ambiental y de gobernanza para empresas de inversiones. Y lo que dicen es que tratan de alejarse de palabras generales como responsabilidad social, como ciudadanía corporativa, como eh, y muchos similares, porque si a uno le preguntan, ¿esto es empresa responsable? Es como, obvio que es responsable, ¿sí? Pero las palabras son muy genéricas tal vez. Entonces, para ayudar a eso, inventaron, o ya se hablaba de esto, pero como que lo estructuraron en estas tres perspectivas. Dijeron que vamos a hablar eh, de una dimensión ambiental, de una dimensión social y una de gobierno corporativo de gobernanza. Bien, como decía Dina, es algo que está en el centro. A veces, la mayoría de los estándares hablan de ambiental y social, pero cuando uno ve cuáles son los drivers
de los otros pilares o qué es lo que genera estos mejores retornos accionarios, los de gobernanza siguen siendo los principales. Y en finanzas se ha hablado de gobiernos corporativos desde los años 80, 70, entonces no es algo nuevo, ahora es como agregarle un poco más de esto, pero es información. Cuando se habla de ESG, se habla de finanzas, no es algo ajeno, no es algo que tienen que ser aparte. Y ahí también nos mostró Elizabeth al principio y Dina también que Elías vi que el que nos pone los estándares emite los estándares de sostenibilidad y se creó de forma aparte el ISSB, que es sobre sostenibilidad. Y uno empieza a pensar, son realmente separados. Aquí saqué un pantallazo de los podcasts que tiene el ISB, que todos los meses tienen un podcast sobre las reuniones que tienen. También, y uno puede, y en la página aparecen separados, y uno va al y también están los podcasts del ISSB. Pero uno empieza a mirar qué cosas están hablando. Yo lo escuchaba siempre, lo escucho cuando voy en el auto. Por ejemplo, hablan acá de la información, de la información financiera, ¿no? De sostenibilidad. Hablan de mecanismos de precios sobre los contaminantes, ¿sí? Hablan de incertidumbre financiera relacionada al clima y otras cosas. Hablan de uno de los grandes proyectos de cambio normativos que hay ahora, en el sentido de extenso, cuando uno se pone a leer lo que dice el IASB, es sobre la compra de energía en base a la transición energética que estamos viviendo con energías renovables. Entonces los contratos son muy distintos a lo que solían ser con energías fósiles. Entonces, seguimos hablando, si bien esto es la parte financiera, tiene mucho que ver con la parte que vemos separada muchas veces de sostenibilidad, que lo tiene que ver el área de sostenibilidad. Antiguamente lo de sostenibilidad lo veía la área de relaciones públicas, ¿sí? Ahora, en general, la buena práctica en la empresa es que haya un área de sostenibilidad potente que reporte directamente al directorio, ¿sí? Que como ahí nos mostró muy bien Dina. Pero esto va a tener que pasar por la gente que sabe emitir información a las personas, a los usuarios externos de la organización. ¿Y quién mejor que los contadores? Para eso hemos sido entrenados, ¿sí? Cosas que a veces que como de dónde viene y para dónde vamos desde el punto de vista contable, cuando yo escuchaba, cuando venían distintos reportes, distintos estándares, la queja habitual era como, otro formulario que hay que llenar. Había que llenar el de CDP, que era con respecto a las emisiones de gases invernadero, el del Dow Jones Sustainability Index, y después este otro, y este aquí, y este allá, TCFD, SASB, y ahora la norma. Eso a muchas personas, sobre todo del área de sostenibilidad, los tenía bastante agobiados. Pero el mundo va a la estandarización. Como bien nos mostraba en la primera diapositiva Elizabeth, a que estos estándares trabajen juntos y no haya duplicación, ¿sí? Lo mismo con el aseguramiento. Uno ve que es muy parecido a ver la información que viene del informe de los auditores externos, ¿sí? Si realmente la información que hay ahí se condice con la realidad, al menos en todos los aspectos relevantes, como tratamos de decir en, en auditoría. Pero eso no es algo como que se viene, eso es algo que ya está. Esta fue una foto que saqué de pantallazo de la Bolsa de Comercio de Santiago. No sé cómo los tienen ordenados, pero es sobre bonos sostenibles. Y hay de la Caja Los Héroes, de Agua Andina, de Arauco, hay varios que ustedes pueden meterse a ver. Y ahí aparece ese concepto del tercero verificador, que normalmente se hablaba, los que tienen que hacer este assurance, del que hablaba. Del que hablaba Elizabeth. Entonces no es algo como que se tiene que venir, ¿sí? Ya se está haciendo, pero tal vez de otra forma. Pero es muy parecido a lo que fue el desarrollo de la profesión contable. Tener los estados financieros de forma pública era una buena práctica, no era requerimiento. Que fueran eh, auditados era buena práctica, no era requerimiento. Cosas van avanzando así, ¿sí?
Se habla, eso sí, que hay un poco de disonancia o es distinta esta información de sostenibilidad porque, porque no son muy parecidos las evaluaciones que hace un evaluador versus otro, ¿sí? Aquí hay algo que se habla bastante desde el punto de vista de los inversionistas que dicen que si a alguien le ponen una buena nota por un ranking, no sé, por Bloomberg, otro por Dow Jones, por Dow Jones, o el otro por Thomson Reuters o el que sea, va entregando distinto puntaje. No necesariamente conversan unos con otros, mientras que los ¿cómo se llama esto? De la evaluación crediticia de las clasificadoras de riesgo. Si yo tengo un triple A en una, en general en la otra también, son más parecidos. Pero hay que tomar esa queja también con un grano de sal, como dicen en Estados Unidos. Cuando estamos hablando del riesgo de crédito, es un riesgo de hecho, ni siquiera es sobre la empresa, tiene que ser un bono, un instrumento financiero específico y la probabilidad de que no pague los cupones, ¿sí? Eso es. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de algo más amplio. Entonces, por supuesto que tiene que haber mayor diferenciación. Pero probablemente vamos, mientras esto vaya avanzando, mientras sean las mediciones más precisas, como decía muy bien Dina, esto va a tener que ir convergiendo. Y lo que uno piensa o lo que uno mira, y por qué me empecé a dedicar a esto, es que lo que está pasando en el mundo de la sostenibilidad es lo mismo que pasó con el mundo contable financiero, pero mucho más rápido. O sea, de pronto salieron una gran presión de los inversionistas para tener esta información. ESB lamentablemente están grabando, esta es mi percepción, pero el ESB estaba siendo presionado hace mucho tiempo para poner información de sostenibilidad. Decía, no, esas son medidas no financieras, o se puede reflejar en algunas notas, lo de riesgo. Decía, no, no, no. De pronto le pasó por arriba el SASB, hablando de los impactos que tenían estas medidas de sostenibilidad en justamente las finanzas de las empresas. Le pasó por arriba el TCFD, diciendo que el riesgo climático era riesgo financiero de las empresas. Hay como unas rayitas que se pusieron ahí. Eh, eh, y de pronto hizo una encuesta, ¿quieren que nos preocupemos de la variable de sostenibilidad? Y la respuesta abrumadora fue sí. ¿Dónde debería estar? Y ahí hay una parte clave que para nosotros los contadores no hace un poco sentido. Decimos, uy, eso es distinto. Que la información esté en los estados financieros, no en la memoria, como lo pide la norma 461 y en muchas de las divulgaciones. Todavía está separado, pero el objetivo de esto es que llegue a estar dentro de los estados financieros. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia entre la memoria y los estados financieros es que son auditados. Entonces, esa diferencia básicamente va a ser cambiar la forma en la que hacemos auditoría, ¿sí? Y también tenemos que ajustar esta caja negra, ¿sí? Tenemos la contabilidad es un sistema de información que tiene un input y un output. Sistema de información entran datos, sale información. Sistema contable entra hecho económico y sale estado financiero. Entonces, como que, sí, pero eso son solo cosas financieras, lo otro es extra financiero. Pero esa caja negra, ¿acaso simplemente lo registro en el libro diario, el libro mayor? ¿No es acaso que ya auditamos las notas que tienen mucha más información que solamente los saldos de algunas cuentas? Sí, es así. Es mucho, el estado financiero son mucho más que estas cuatro tablitas, mucho más que solo decir dime este número para meterlo en un ratio, ¿sí? Entonces, como que perder ese miedo y ajustar esa caja negra a incorporar esta información, porque esta información es importante para el desempeño de las empresas y para los usuarios de la información financiera. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que yo creo? Que los tomadores de decisiones y el planeta lo necesitan, están pidiendo ayuda, necesitan información. Información
relevante para poder tomar decisiones, comparable para que puedan diferenciar entre uno y otro. Que hay gente trabajando en temas, vi que había gente, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda trabajando en la taxonomía verde, esas cosas que nos dicen qué cosa es considerada sostenible o no. Eh, y que los ayudemos. Desde siempre la función de los contadores o de quienes preparan la información financiera es justamente eso. Y no nos podemos hacer los locos. No solo tenemos el deber, por un lado, sino que es una tremenda oportunidad profesional. Ayer estaba haciendo clase, de hecho, en una maestría de sostenibilidad en Colombia, porque estaba hablando, "Oh, yo veo los temas financieros con alguien, no sé, dijo, podría hacer clase allá. Y obviamente online. Bueno, no obviamente, ahora también estoy online, podría ser en cualquier lado, pero no, estoy aquí en Chile. Eh, Y una persona que era un agrónomo me decía que él no esperaba, nunca pensó que iba a estar trabajando en el área financiera de una empresa, justamente porque estaban viendo todos los procesos para los proyectos que llevan a cabo y cosas información que le requerían los bancos al momento de de prestarle dinero para llevar a cabo los proyectos. Y bueno, yo tampoco me imaginé que iba a estar en temas de sostenibilidad cuando estudié ni siquiera mi doctorado, que lo terminé hace 10 años. Eh, pero en realidad hay un gran mundo por explorar, mucha contribución que hacer y lo necesitamos rápido. Así que aprovechar la oportunidad y eso, se vienen buenos tiempos, yo creo, para la profesión contable para que ojalá no se vengan malos tiempos para el planeta. ¿Sí? Así que a darle, a tomar la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por tu presentación. Eh, bueno, solo acotar que Dina, de hecho, es ingeniero agrónoma, así que, ¿En serio? Mira. sí, y ella trabaja en temas financieros, ¿no? Así que la verdad sí es una oportunidad. Yo les quiero comentar que en la conferencia les dije, este fue el tema central de la conferencia en Estados Unidos, y de hecho hay compañías en Estados Unidos. Lo que pasa es que California se adelantó en Estados Unidos, entonces hay compañías que ya están auditando su estado de Ujú. los ESG, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo están haciendo con Limited Assurance, y lo que quiere hacer el estándar, que el ISA 5000 se vota en septiembre, es el estándar que va a pedir Reasonable Assurance de los ESG Report. O sea, las Big Four están, obviamente que vieron un negocio y tienen su auditoría de estado financiero, pero también tienen su auditoría de los aseguramientos de los reportes de ESG. Así que yo, como tú, creo que hay una tremenda oportunidad en la profesión. Ahora vamos a dar tiempo para preguntas de los asistentes a la charla, para Dina o para Harold. Así que queda abierto, pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono, ¿cierto, Sandra? ¿Pueden abrir el micrófono los asistentes? Sí, por supuesto, Bueno, ya, profesora. sí. Así que, por favor, si hay preguntas. Bueno, acá Guillermo dijo que excelente presentación, buenos desafíos para todos. Y bueno, agradecimientos a Dina por su presentación tan clara. Sí, solo decir que Guillermo fue profesor mío en el Instituto de Directores, en el programa de actualización de directores. Él nos hizo clase ahí, un maestro. ¿Hay preguntas? Alguien levantó la mano, parece. Ahí, Elizabeth Cáceres. Elizabeth, por favor, si quieres abrir tu micrófono. Hola a todos, muchas gracias por la exposición, está todo súper claro y creo que siempre reforzando la importancia de que las empresas, no solo las grandes, ¿cierto?, tienen que preocuparse de la sostenibilidad de manera integral. Eh, por mi lado, trabajo mucho el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de los proveedores. ¿Ya? Vengo del mundo de compras hace mucho tiempo y ahora estoy en este tema de enseñarle a los proveedores que ellos también son parte de estos procesos que muchas veces se invierte mucho más o se preocupan mucho más las grandes empresas, pero
efectivamente es que el proveedor esté al tanto y que esté onboarding es clave para que las grandes empresas también puedan em, cumplir estos planes y hacer soporte real y hacer la diferencia. Y ahí va la pregunta, no sé si ustedes tienen quizás hoy día alguna noción de quizás cómo están las industrias en términos de los estándares de los proveedores respecto de sostenibilidad. En lo personal, yo veo muy avanzada, y ahí Dina lo explicaba, la minería sin duda es pionera, hay industrias en donde hay mucho más impacto a nivel medioambiental, porque es parte del proceso, como las acuícolas, pero en el resto, la verdad que no se sabe mucho. Yo estoy ya explorando en conversaciones con muchas empresas y se ve muy en pañales. Los proveedores a veces no, ni siquiera saben lo que es la sostenibilidad y también los que saben algo ven tan lejano el que ellos puedan tener quizás algún tipo de implementación que vaya asociado a, por ejemplo, la mirada que hay hoy día en Europa. Hoy día en Europa se pide que los proveedores también sean parte de esto y que se les evalúe incluso. No sé, ahí qué opinión tienen de esto. Ahí, si me permiten, la verdad es que el encadenamiento con los proveedores es algo que está, digámoslo así, formalizándose cada vez más. Como dices tú, la industria minera partió hace muchos años, eh, pero partió con ciertos guiños en los contratos de compra, donde se les pedía ciertas prácticas, ¿ya? Pero cuando ya estamos entrando en materias de riesgo y oportunidad, por ejemplo, los temas de mitigación del cambio climático, que ahí es bastante tangible medir la huella de carbono, por ejemplo, eh, los mayores impactos en el caso de la mayoría de las empresas están en lo que se llama alcance 3, que es donde están los proveedores. Ujú. Entonces hay todo un movimiento global que yo diría que se cimentó bastante firme en la pandemia, donde explotaron muchas iniciativas globales para tener calculadoras para poder medir la huella de carbono en los proveedores, iniciativas para certificar a las pymes encadenadas a las grandes en huella de carbono. ¿Y por qué se refería más que nada a la huella de carbono? Porque era como un mundo no explorado y de pronto se dieron cuenta que ahí estaba el mayor impacto en mitigación. O sea, ahí se podría realmente generar eh, una mayor disminución y cumplir ciertos temas de reducción. Pero yo te diría que hay muchas industrias que están bastante lejos. O sea, la minería está bastante avanzada, la industria forestal y sobre todo la forestal que está exportando o que está muy relacionada con Europa está muy avanzada. La industria agrícola exportadora de fruta, la industria, la agroindustria, los productores de vino que exportan, también tiene ciertas exigencias que han venido desde los mercados y eso ha ido bajando a sus proveedores. Pero es más lento, es bastante más lento que en industrias que la están llevando hace muchos años como en la minería. Eh, pero yo creo que a las empresas hoy día les está costando entender cómo articularlo. O sea, cómo ven el tema, algunos aspectos los pueden medir, pero les cuesta articular, no saben bien cómo relacionarse con ellos, sobre todo porque en Chile hay temas legislativos donde tú tienes cierta propiedad como empresa mandante y ciertos roles que no se pueden confundir con tus proveedores, no se pueden confundir con tus empresas, proveedores de servicios. Entonces hay un tema también legal y regulatorio que es bastante complejo, que está como entrando en una contradicción, podríamos decirlo así, y que genera ciertas tensiones. Entonces yo no sé qué tan rápido va a avanzar en Chile con las regulaciones que tenemos acá. Gracias, Dina. La verdad que ahí el rol de todos los que estamos también con la conciencia ahí bien fuerte para que empujemos en realidad. Sí. Oye, me gustaría agregar algo también desde la perspectiva contable. Yo cuando, y de nuevo, viendo este punto,
Yo participo en el Comité Gestor de Finanzas Verdes de la Corfo, el programa Transforma Cambio Climático, y, y algo que ha surgido harto ahí justamente es cómo le llega a las pequeñas empresas, cómo poder acceder al mundo financiero desde el punto de vista de la sostenibilidad. Eso es bien específico de verde, pero aplica a lo demás. Y uno ve que en realidad los problemas son los mismos que con la información financiera en general, que tienen malos sistemas de reporte, malos sistemas de gestión de la información y cómo presentarla. Entonces no saben muy bien. Si uno habla, por ejemplo, alguien que trabaje, tenga un taller de arreglo de lavadoras, no sabe que en realidad está participando en la economía circular, ¿sí? Y podría acceder a fondos que son muy económicos y a través de la banca o lo que sea, como que no hay. Pero así incluso ocurre mucho que o no se quieren formalizar de alguna forma porque pueden perder ciertos beneficios o no se, o la contabilidad se tiene solo para pagar impuestos a fin de año. Entonces, después nos generan la información para ir a mostrársela a un banco y decir, oye, mira, en realidad yo tengo estos activos, estos pasivos, tengo estos resultados, como que es bueno que me prestes plata. ¿Sí? No que sea necesariamente el banco Estado a través de un proyecto más bien social, y que normalmente nunca se lo dan cuando suben desde cierto nivel. Eh, entonces es como los desafíos de información son los mismos. A mí, en toda esta, de cuando se califican las empresas de sostenible o no sostenible, muchas veces a mí me da la impresión de que se reflejan como más sostenibles aquellas que entregan más información. No que necesariamente sean más sostenibles, pero yo cuando evalúo puedo decir, ah, si es que lo tiene, si es que lo reporta, debe ser porque al menos le importa, ¿sí? En cambio la otra que no lo tiene, uno asume que no hay nada, ¿sí? Entonces ese desafío de realmente sentarse, obviamente no les sobra el tiempo, pero sentarse y decir, sí, yo aporto en esto, yo aporto en esto otro, y debería mejorar en esto otro, es lo que hace falta, pero no a nivel solo de sostenibilidad, sino que a nivel de gestión en general, diría yo. Sí, muy cierto, muy cierto. Nos ha tocado ver a nosotros también proveedores que incluso compartir la información les hace mucho ruido, cuando de verdad, si la comparten, les pueden decir cuál es su estándar, qué pueden mejorar. La verdad que es algo que es un cambio que tenemos que hacer en el mindset. Así que nuestro lado súper comprometidos también. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Acá tenemos otra pregunta de Héctor Rosales. Dice, hola, ¿cómo hacer menos difusa la información de sostenibilidad para su auditoría según la norma, la 461? La verdad es que yo diría que no debería ser difusa. Lo que pasa es que hoy día hay una mezcla de información que se está divulgando, y es a lo que la CMF está apuntando a enfocarlo bien a los riesgos y oportunidades financieros. Y a la vez también SASB, que es el estándar que es por sector económico, que uno tiene que definir cuáles son los temas más materiales para la empresa. Te define indicadores cuantitativos y cualitativos bastante verificables. Eh, yo diría que el esfuerzo está, lo que pasa es que hoy día hay una, como decía Harold, hay una sopa de letras, de entendimientos, cada uno está entendiendo otra cosa. Hay empresas que, sociedades anónimas abiertas, que no se han subido todavía muy bien a la norma 461, sino que simplemente dijeron, voy a responder todos estos puntos, y los han respondido como se les ha ocurrido. Y hay otras que realmente están haciendo los esfuerzos por ver sus riesgos, ver dentro de esos riesgos, presentarlos en un lenguaje financiero, porque al final lo que se busca es saber si ese riesgo eh, puede impactar o no el negocio. Eh, y en Chile todavía tenemos muchos tienen el entendimiento de que yo tengo que hablar de prácticas en sostenibilidad. Y no, aquí lo que te están preguntando es, bueno, este riesgo, ¿cómo me impacta mi negocio y qué tengo que hacer para mitigar ese riesgo? Y eso lo tengo que respaldar con cierta información cuantitativa y cualitativa que está bastante clara y nítida.
a la que uno puede agregar indicadores que uno mismo lleve hacia adelante. Pero yo creo que es un tema de poder profundizar un poco más en los estándares que ya existen y que IFRS hizo un esfuerzo grande, SASB también, en poder avanzar hacia eso. El tema es que como está también GRI y GRI también, yo desde mi perspectiva, mi experiencia, es un estándar que es un poco más difuso. eh, Se ha generado esto, pero yo creo que lo que viene hacia adelante y hacia el futuro, que es mucho más IFRS, va a ser más nítido y más claro. Y desde la perspectiva de una pyme, que vi que hay también una pregunta, Eli, perdona que me adelante, pero en las pymes pasa mucho que se cruza con la pregunta de la Eli, de que la pyme tiene que saber dónde está parada, cuál es su sector económico, dónde están como sus mandantes. Si yo soy una pyme que proveo la minería, tengo que situarme en los temas relevantes para esa industria. Si yo soy una pyme que soy proveedora o trabajo para una industria portuaria, también si estoy en el mundo del transporte, van a ser otros mis temas en sostenibilidad que son relevantes. Por lo tanto, al igual que la grande, la pyme tiene que hacer su propio ejercicio de priorizar sus temas y dentro de eso ver, bueno, qué es lo que yo realmente puedo medir y qué no, porque todas estas mediciones implican recursos humanos que tienen que estar disponibles, recursos financieros muchas veces para contratar a algún experto, alguien que ayude a medirlo. Entonces también hay que ver cuál es el esfuerzo versus el beneficio de esas mediciones. Pero yo diría que hoy día IFRS y a lo que va la 461 va a apuntar a ordenarse y a hacer mucho más tangible su aplicación. A mí, quería agregar un poquito algo de historia también, eso sí, como para darle el beneficio a la CMF, que dice, ¿por qué hizo eso tan complejo con tantas instituciones? Eh, yo participé en las consultas de la 461, en algunas mesas que se hicieron, y el problema era justamente esa, la diversidad de estándares que había, y habían como dos equipos o dos grupos. Unos que decían tenemos que sacar una norma pronto porque necesitamos tener información al respecto de esto, y otro grupo que decía esperemos que hayan estándares más claros y que cuál es. Yo estaba entre los que decía tengamos la información lo más pronto posible, y pocos meses después de que se emitió la 461 es el anuncio del IASB de que van a emitir estándares de sostenibilidad. Yo me atrevería a decir que si eso hubiera sido un poco antes, la CMF no hubiera emitido esta norma 461. Así que me declaro culpable en el sentido de que era los que decía apurémonos. Tal vez tenían razón mis colegas, pero efectivamente está este tema de la presión. Necesitamos las cosas luego y la estandarización toma tiempo, pero está ocurriendo sorprendentemente rápido. Yo la verdad es que estoy sorprendido. Si uno ve la información financiera de IFRS versus US GAAP, supuestamente el plan de convergencia iba a durar unos pocos años y todavía están convergiendo. Yo siento que con esto me sorprende la velocidad. Así que siempre es más fácil avanzar rápido cuando hay poco. Después los detalles se vuelven las cosas más complicadas, pero tengo confianza. O sea, la convergencia está en stand-by entre US GAAP y IFRS, no se mueve. Así que, no, pero tienes razón. O sea, yo escuché en la conferencia, yo soy no experta en el tema, pero yo escuché harto en la conferencia que hablaban que los proyectos que se vienen son la interoperabilidad de los estándares que van a quedar, que en el fondo es la IFRS, eh, GRI y las europeas. Pero todos, o sea, como lo que todos piensan es que la europea va a irse a IFRS. O sea, como que eso era lo que estaban hablando. Acá tenemos otra pregunta de Herminda Peña. Dice, ¿qué desafíos o buenas prácticas visualizan para las empresas en materia de sostenibilidad tributaria? Al menos la 461 no lo aborda específicamente. Eh,
yo a mí en realidad me gustaría hacerle es una contrapregunta y preguntarle exactamente a qué se refiere con sostenibilidad tributaria, porque lo he escuchado de distintas formas. Entonces, como que si tal vez abre el micrófono o a qué, y que de hecho es uno Eh, de los problemas. Que, Sí, hola, buenas tardes. a ver, Bueno, hay una GRI, que es la 207, que es una buena práctica que la ujú, recomiendan a nivel internacional, y esa aborda las buenas prácticas fiscales. Y dentro de ya, eso tiene que ver asociado con cómo las empresas hacen pública, por ejemplo, su estrategia fiscal, cómo divulgan información respecto de cómo aportan a la sociedad, a los distintos ujú, grupos de interés a través del pago de tributos, que hoy en día muy pocas empresas en realidad mm, están abriendo esa línea de, por ejemplo, en el impuesto de renta u otros impuestos. ¿Cómo hacen transparente esa información? ¿Cómo divulgan, por ejemplo, aquellas empresas en las cuales tienen participación en distintos países? ¿Cómo contribuyen en materia tributaria respecto a esas participaciones o reportes que tienen, no sé, en Estados Unidos o en otros países? A eso ujú, me refería. perfecto. Mira, la verdad que yo creo que, nuevamente, a mí en lo particular me gustan mucho más los estándares del GRI que los del SASB. Ujú. A pesar de que yo sea del mundo financiero y tiene más ese enfoque, porque lo encuentro más holístico, a pesar de que sea tal vez más narrativo, pero siento que lo que nos pide el SASB es un poco, demasiados pocos indicadores, tal vez con una camisa de fuerza un poco forzada, pero justamente cuando se habla de el, el enfoque que tiene el SASB, lo que yo creo que va a terminar haciendo CMF es moverse como decía Dina, hacia IFRS S1, básicamente, que es lo del SASB, va a ser mucho más en función de cómo afecta últimamente todo esto a la salud financiera de la empresa. ¿Sí? Buenas prácticas son justamente lo que mencionaste, entregar información al respecto, que en Chile tenemos un gran problema con entregar información, como también decía Elizabeth antes, que todo es estratégico, como que toda la información es estratégica en Chile, no se puede decir nada, pero o sea, estamos hablando hasta del secreto bancario, que no se pueda meter el servicio de impuestos internos a ver mi cuenta. Es como, tenemos un tema relevante en términos tributarios y de información en general. Entonces yo creo que va más, que los desafíos van más por eso, por información, más que... eh, más que prácticas específicas sobre la tributación, yo diría en Chile al menos. Gracias. gracias, Har. Acá tenemos Héctor Betancourt, pregunta, ¿también debemos considerar las normas europeas de sostenibilidad? Hablan de un concepto muy interesante como es el concepto de la doble materialidad. Y después tenemos Milton, dice, por el lado de las NIC SP, ¿están en estudio o implementación estos informes de sostenibilidad? Harold, ahí tú que estás más informado, ¿sabes algo de eso? La verdad es que yo estoy bien alejado del mundo de Nica SP. Así que la verdad es que no lo sé, no lo sé. Sé que hay bastantes reparticiones públicas que presentan informes, pero por el lado de Nica SP por lo menos yo no he visto. Desde IFRS al menos no he No, yo visto. tampoco he visto nada. No. Y me parece que quizás, no, dice, bueno, Norberto, parece que esta pregunta la respondió Dina, que gracias por la información entregada. Para Harold, una consulta, ¿cómo crees que puede implementar este nivel de información en las pymes? Creo que Dina contestó esta pregunta antes. Ujú. Y Norberto vuelve a, quizás falta que el servicio de impuesto interno pueda definirse respecto de la normativa contable. Ellos siguen calculando sus impuestos con contabilidad tributaria. Oye, ahí es un tema que uno debería hablar si es que realmente están aplicando la ley. Oye, esto no se está grabando, ¿cierto? Eh, Sí, se está Porque grabando. supuestamente se tiene que calcular desde con las empresas que tienen al menos contabilidad completa, deberían hacerlo según las normas del Colegio de Contadores de Chile, y el Colegio de Contadores de Chile dijo vamos a ocupar IFRS. Los principios contables realmente aceptados no existen y se aplica en una
enorme cantidad de empresas, sobre todo las pequeñas. Claro, lo que pasa es que el espíritu por lo que entiendo o sea, y lo que sé de GRI, lo que busca es realmente una mirada holística, como decías, Harold. Entonces, desde la perspectiva tributaria también es como, por un lado tengo transparencia y por otro lado, cómo genero impacto y desarrollo económico en las sociedades donde estoy emplazado. Eh, pero IFRS lo que te dice, y la S1 y la S2, bueno, miremos si este es un tema que realmente tiene una materialidad financiera desde el riesgo y la oportunidad, divúlguelo. Entonces, si es que para una empresa es relevante, lo debiera divulgar. ¿Te fijas? Ese es como un poco el matiz que hay entre lo que es GRI eh, de lo que son los estándares IFRS. Y hoy día Chile, o sea, al menos la 461 está apuntando hacia allá. Yo no creo que entren mucho en la lógica que tiene GRI, que es de esta materialidad de impacto, o la europea, como hablan ahí, de la doble materialidad, porque cada vez se está agudizando y se está profundizando más en irse hacia una materialidad financiera y hacia riesgo y oportunidad. Eso. Muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. Estamos súper bien en el tiempo. Así que, bueno, agradecer a todos los asistentes y a nuestros panelistas que hicieron un súper buen trabajo explicándonos acá esta sopa de letras. Y los dejo invitados. Sandra les va a mandar información, ¿cierto, Sandra? Sí, Sobre sí, el magíster. sí, efectivamente. Nada, darle las gracias a todos los participantes que estaban conectados, nuestros panelistas, ¿verdad? Y nosotros de mañana ya nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes para quien quiera interiorizar más en nuestro magíster, que ya estamos a puertas del inicio, así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por su Muchas asistencia. No, gracias. gracias a ustedes. Chao. Que tengan una Gracias buena a Buenas noche. todos, noches. igualmente. Chao, chao. Chao, chao.